mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Como siempre suelo decir cada mañana, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, a Dios sea la gloria, te invito a que adoremos. Papito lindo, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder declarar lo que tu palabra dice en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por este honor, por este privilegio. Yo estoy orando y clamando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentran, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor, aleluya. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, queremos informarle a todos y darle gracias por aquellos que estuvieron orando por nosotros. Regresamos el día de antier, mis amados hermanos, regresamos aquí a Houston, al lugar donde nosotros vivimos. Para aquellos que no saben, estuvimos en Israel por 10 días. Dios nos concedió el privilegio de pisar la tierra de la Biblia, el lugar donde caminó Jesús. Tuvimos unas experiencias extraordinarias y que venimos con nuevas fuerzas, una fe inquebrantable. A Dios le damos toda la gloria. Gracias por sus oraciones y por aquellos que siempre nos bendicen de miles de maneras. Muy bien, mis amados hermanos, estamos estudiando, escuche bien, un tema que ya este es el estudio número 14. Imagínense tanta crema que hemos sacado, si podíamos usar este término, como siempre les digo, como exprimiendo esa naranja, sacando ese jugo de la palabra para ser nutridos. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Cuida tu iglesia, y hemos recibido testimonios increíbles, comentarios ahí mismo en YouTube de personas y también en Podbean y en otras plataformas digitales, de personas que se sienten muy identificados, que Dios ha cambiado sus vidas y muy ministrados en cuanto a este tema. El texto que usamos como base bíblica para desarrollar este mensaje de Cuida tu iglesia es Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16. Pero como estamos estudiando los principios, compartiendo los consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Éfeso de mantener esa unidad, que es lo que Dios pide a través de su palabra. Entonces voy a leer solamente los primeros versículos de Efesios, o voy a leer desde el capítulo 4, versículo 3 no más, hasta el versículo 6. Vamos a leer estos 3 versículos. Escuche lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y en todos. Entonces estuvimos estudiando, mis amados hermanos, algunos consejos muy prácticos que nos ayudan a nosotros a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que es lo que Dios nos está pidiendo a través de la palabra. Solo para recapitular y honrar no solo a aquellos que apenas están comenzando en la vida cristiana, otros que apenas ingresaron, estudiamos el primer consejo práctico. El primer principio es que nos enfoquemos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Eso yo ya lo expliqué. El segundo principio que también estudiamos, que también lo expliqué, entonces usted incluso lo puede mirar ahí. El segundo principio es: sea realista con respecto a tus expectativas. También lo expliqué. Hoy vamos a entrar en el tercer principio que como iglesia debemos poner en práctica, obviamente para mantener la unidad que nos pide el Señor en el vínculo, en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz según el texto. El tercer principio es: decídete a animar más
que a criticar. Voy a volverlo a repetir. Decídete a animar más que a criticar. Porque siempre es más fácil, de alguna manera, eludir el compromiso y hacerse a un lado para comenzar a disparar dardos contra las personas que trabajan. Dios dice en su palabra que no debemos criticarnos, que no debemos juzgarnos. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y con convicción, obviamente con convicción sincera, obviamente estás interfiriendo en los asuntos de Dios. ¿Por qué? Porque alguien está haciendo algo con fe, con convicción, porque cree que Dios lo ha dirigido, pero tú comienzas a criticarle lo que está haciendo. Y eso sucedió en la iglesia allí en Roma. El apóstol Pablo le dice de esta manera a algunos cristianos. Romanos capítulo 14, versículo 4 le dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Según el versículo 4, encontramos aquí un creyente que de alguna manera, digámoslo, está débil en la fe. Está pasando por un proceso, está pasando por una etapa bastante difícil. Entonces, cuando vemos a una persona así, que no está haciendo cosas de acuerdo a nuestra perspectiva, la Biblia lo llama, usa el término criado ajeno, es decir, tiene su propia vida, está haciendo algo que para ti no llena tus expectativas, pero a mí me sorprende como la Biblia dice: ¿tú quién eres? O sea, ese tú quién eres es qué derechos tienes tú para juzgar a alguien porque está en esa condición. Porque a lo mejor tú lo estás juzgando, pero Dios está haciendo que se levante. Porque el texto dice: para su propio Señor está en pie. A lo mejor tú lo ves como caído, pero Dios lo ve de pie. Y a lo mejor hay otros que ves de pie y a la vista de Dios está caído. Entonces es un peligro entrar en ese terreno de juzgar a las personas. Romanos 14:4. Romanos 14:10 también dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces note lo que la palabra está diciendo aquí. La palabra está diciendo el hecho de que yo tenga que presentarme delante de Dios. Tengo que estar ante el tribunal de Cristo. Y el que conoce mi vida, mis intenciones, seguramente encontrará algo que me quitará el derecho de juzgar a mi hermano. Porque cuando alguien juzga a alguien, quiere decir que esa persona está en un nivel de perfección impresionante. Porque cuando yo estoy señalando el defecto de una persona, se supone entonces que yo estoy al 100%, que tengo como ese derecho. Pero cuando a lo mejor a mí me puedes convencer, porque yo no puedo alcanzar a mirar el corazón de los seres humanos. Pero cuando Pablo le dice a los hermanos, en el libro que la palabra de Dios que dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, entonces me parece que es algo extremadamente fuerte. Todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Entonces es impresionante cuando de alguna manera, porque incluso segunda de Corintios, creo que eso, primera de Corintios, no estoy bien claro en esto porque no lo apunté, dice que también vamos a comparecer un día ante el tribunal del Señor. Entonces es muy importante que nosotros de alguna manera no entremos en ese lado de comenzar a criticar a los demás. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, mire lo que dice también. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú
que juzgas. Mire, solo hasta ahí, sin todavía leer la parte que sigue, aquí Pablo está diciendo, o sea, tú eres inexcusable, o sea, no, quien quiera que seas tú, no importa la preparación que tengas, los títulos que tengas, no importa si te consideras muy santo, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo, porque es que delante de Dios no hay clasificación de pecados, no hay pecado amarillo, pecado naranjado, no hay mentiras buenas, mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, no, el pecado es pecado. Cuando hay una falta, cuando hay un error delante de Dios, así Dios lo mira. Somos los seres humanos. Imagínense una persona juzgando a otro, y cuando alguien dice, pero usted también hace lo mismo, y la persona, así somos los seres humanos, no, lo mío es distinto, es que lo mío es distinto, yo no soy que me vaya así como tan al extremo, no, es que lo mío es diferente. ¿No le suena como muy parecido cuando hablamos los seres humanos? Es que lo mío es distinto. Mira, tú estás juzgando a un hermano porque a lo mejor no llena tus expectativas por algún pecado, pero tú en tu casa eres un desastre. ¿Me dejas preguntarle a tu esposa cómo eres en la manera de tratarla? ¿Me dejas preguntarle a tus hijos, quizás a tus vecinos? Tú que estás juzgando a aquel que no llena tus expectativas, ¿me dejas preguntarle a ver qué cosas tu esposa sabe de ti? ¿Me dejas preguntarle? Entonces, en otras palabras, simplemente se está pecando diferente. Entonces eso te quita el derecho de comenzar a juzgar a los demás. ¿Quién eres? Porque es la palabra. Dice, eres inexcusable. Tú también estás haciendo lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, como quien dice, si tú estás haciendo lo mismo, en otras palabras, pecado diferente, pero al fin y al cabo pecado, ¿crees tú que vas a escapar del juicio de Dios? No, estás obrando de igual manera. Entonces es muy revelador entender esto. Hay 4 cosas, mis amados hermanos, que suceden, que yo diría que suceden al instante cuando uno juzga a cualquier creyente, a cualquier persona. Número 1, pierdo mi comunión con Dios. ¿Por qué pierdo mi comunión con Dios? Porque Dios está diciendo, estás juzgando a alguien, dice la palabra, que yo lo he aceptado. Entonces imagínese, yo juzgando a alguien que Dios lo aceptó, obviamente pierdo mi comunión con Dios porque no estoy autorizado para hacerlo. Segundo, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Tercero, me coloco bajo el juicio de Dios porque la Biblia dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú que haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? O sea, me coloco bajo el juicio de Dios. Y como número 4, daño la comunión de la iglesia. Entonces, por ende, estoy desautorizado de parte de Dios para juzgar a los demás. Así que yo te invito a que medites en esta palabra y el día de mañana continuamos si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.